Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenidísima a este video y a mi canal. Las personas que apenas están ingresando a mi canal, los invito para que se suscriban acá en la parte de abajo y le den clic en la campanita para que siempre reciban el contenido al momento de subir los videos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que muchas personas me escriben de que, digamos, no saben para qué sirve el termostato, ¿sí? Que se confunden entre qué es un termostato, qué es un timer, que por favor qué es un termostato. Pues bueno, un termostato es el que se encarga de apagar la nevera por frío. Es decir, cuando ustedes le programan el frío al termostato, él es el encargado de que al momento de que llegó al frío que necesita, apaga el compresor para que deje de refrigerar, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál es el termostato para que lo puedan identificar en sus neveras. Pues bueno, acá tenemos el termostato. Este es un termostato que es muy utilizado, pues, o el más utilizado en las neveras, ¿sí? Tenemos que entender que hay dos tipos de termostato. Uno que es termostato de contacto y otro que es de ambiente. ¿Qué quiere decir? En las neveras convencionales, es decir, las neveras que hacen escarcha, el termostato es de contacto. Ustedes van a encontrar que la punta del sensor se encuentra ubicada en donde va el evaporador, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar el termostato que va puesto o va sujetado con dos pestañitas a la lámina del evaporador para que sense frío, ¿sí? Esa es la punta del bulbosensor, ¿sí? Entonces este va teniendo contacto con la lámina para que sense el frío. Y hay otro termostato que es el termostato de ambiente. ¿Qué quiere decir termostato de ambiente? Es un termostato que va colocado en donde pasa el aire frío cuando recircula dentro de la nevera. Entonces, se ve mucho en las neveras no frost. Entonces, el termostato lo que hace es que va puesto por donde pasa todo el flujo del aire. Entonces, a medida que va sensando el aire frío, el termostato va sensando la temperatura y de acuerdo a como lo tengan programado en la perilla, él va a apagar, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que acá tenemos una perilla que va numerada, ¿cierto? Cuando está en cero, quiere decir que la temperatura no es tan bajita, es una temperatura más bien alta. Y cuando está en 7, la temperatura es más baja, ¿sí? Va a enfriar más, va a congelar más. Téngalo muy en cuenta porque muchas personas piensan que es al revés, que cuando están 1 o en 0 es que la temperatura es más bajita y no, en este caso, en estos termostatos no. Hay unos que aparecen que están 1, 3, 5, 7 y 9. 9 es la temperatura más fría y 1 o 3 es una temperatura no. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de ir a mirar porque su nevera no está enfriando bien. Si es porque no está bien programada o si es porque el termostato está dañado. El termostato es una pieza muy diferente al timer, que es el que se encarga de apagar la nevera por tiempo, es decir, trabaja 8 horas refrigeración, 25 minutos de descongelamiento para que no se genere mucha escarcha, pero esto solo es en neveras no frost. En neveras convencionales no lleva timer. Entonces ténganlo muy en cuenta, el termostato es una pieza muy importante en las neveras porque es la que se encarga de apagar la nevera por frío. Entonces ese es el encargado. Entonces, también es muy importante saber que este termostato tiene una conexión eléctrica, ¿sí? Cuando llega el frío que necesita, lo que hace es que abre un contacto para apagar el compresor. De esta manera es que él apaga la nevera por frío. Entonces, acá en este punto, en esta conexión, ahí podemos ver los dos bornes, ¿sí? Acá van conectados los cables que alimentan el compresor, hacen la interrupción. Entonces cuando él llega al frío que necesita, simplemente abre el contacto y se apaga. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo podemos medir? Se puede medir con un multímetro midiéndole continuidad. Si el termostato no mide continuidad y la perilla se encuentra por encima de 1, quiere decir que el termostato está malo. Entonces es necesario reemplazarlo. ¿Cómo vamos a medir continuidad? Pues con el multímetro. Acá tenemos el multímetro en continuidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Ahí está en continuidad. Si yo coloco las puntas en los bornes, en este caso no me mide continuidad. ¿Qué quiere decir? Que el termostato está malo. El termostato este yo lo cambié porque está malo, está abierto. Entonces quiero que ustedes lo vean.
Sí, si el termostato estuviera bueno tendría que medir continuidad. ¿Por qué? Porque está a temperatura ambiente y a temperatura ambiente él debe de cerrar el contacto para prender el compresor cuando está dentro de una nevera. Entonces en este caso ese termostato lo cambié porque está malo. Sí, entonces esta es la forma que ustedes lo pueden probar. Le miden continuidad. Si está por encima de 1 y no mide continuidad, quiere decir que el termostato está malo. Entonces ténganlo muy en cuenta a la hora de revisar la nevera porque no les está enfriando. Este es uno de los motivos principales por lo que la nevera no enfría. El termostato se daña, se abre, no cierra el contacto o se quema el contacto y no hace buen contacto, por lo cual no prende el compresor. Entonces deben de tenerlo muy en cuenta cuando estén revisando sus neveras, cuando le estén haciendo mantenimiento o cuando estén detectando la falla por la cual no les enfría. Si el termostato está bueno y le sigue sin enfriar la nevera, entonces ya deben de revisar unidad, deben de revisar kit de arranque para verificar cuál es el problema que tienen. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les sea de mucha utilidad este tip que les acabo de dar de cómo revisar el termostato, cómo saber cuál es la falla que tiene, para que lo detecten en sus neveras. Ya saben que se pueden suscribir acá en la parte de abajo, que le pueden dar like al video y que lo pueden compartir en sus redes sociales para que muchas más personas tengan acceso y puedan aprender de este conocimiento. Un abrazo para todos ustedes.